Espero que todavía les quede un poquito de energía. Vamos a dar inicio a un bloque sobre lo que se llama comúnmente metales críticos, recursos para un futuro sostenible. Recibe muchos nombres diferentes. En este bloque van a haber 3 charlas. Voy a empezar hablando yo sobre... van a ver que son nombres pintorescos. Voy a empezar hablando sobre germanio y de alguna manera galio. Y a partir de ahí, la siguiente charla será sobre cobalto. Y después tendremos la primera charla invitada o magistral del día a cargo de Murray. Entonces, como decía, vamos a empezar por la primera de las 3 charlas que voy a ofrecer. Ya, perfecto. Muy bien. Y como decía, esta primera charla va a estar dedicada de todos los elementos, metales críticos, metaloides críticos, etcétera, va a estar centrada en 2 en particular, que son el germanio y el galio. Como digo, son nombres muy raros porque cada vez nos suenan más, cada vez vamos incorporando más y más de estos elementos que antes no conocíamos tanto a nuestras listas de recursos y reservas, y entre ellos, de manera muy destacada, en ciertos tipos de yacimientos minerales vamos a encontrar este par de aquí, el germanio y el galio. En particular, mi charla va a ser sobre todo alrededor de esfalerita en yacimientos de tipo Mississippi Valley en Perú. Mi charla va a estar básicamente dividida en 3 partes. Primero voy a introducir el concepto de criticidad de una materia prima, para después hablar sobre generalidades del germanio y del galio y de algún otro elemento que normalmente está muy vinculado, y finalmente para mostrar nuestro resultado de estudio de investigación. Lo primero que hay que tener claro es que la sociedad humana es consumidora de recursos naturales de origen mineral. Pero no solo eso, sino que durante la historia el avance tecnológico, el progreso tecnológico de la humanidad está ligado a un consumo creciente de recursos minerales y, importante, no solo en volumen, sino también en variedad. Es por eso que cada vez, yo insisto mucho a mis estudiantes, que casi tenemos que aprender la tabla periódica de memoria porque prácticamente todos los elementos que están ahí son importantes para la geología económica del presente y del futuro. Eso no quiere decir que los metales clásicos, el cobre, el hierro, no sean importantes. Son tanto o más importantes como en el pasado. Pero que cada vez tenemos que añadir más y más elementos a estas listas de recursos y reservas, como estaba diciendo. Y todos y cada uno de ellos son importantes. ¿De acuerdo? Como Homo sapiens, pues no tenemos la capacidad práctica de crear nuevos elementos. A la práctica, quiero decir. Lo que sí que hacemos es crear nuevas aleaciones. Y con un poco, jugando con eso, vamos creando tecnologías cada vez más avanzadas. Con respecto al término de criticidad, por supuesto, es un término abierto. Hay diferentes agencias internacionales que, en provisión del medio y largo plazo, son economías que normalmente están más o menos planificadas, tienen agencias que crean listas de elementos, de materias primas que pueden ser críticas para su economía, críticas para la defensa, y eso incluye el ISGS, incluye muchas agencias internacionales también en China, etcétera, en Rusia. Y en Europa, me gusta particularmente la manera como se definen, porque es muy gráfica, las materias primas que son altamente críticas. Y se hace en base a 2 parámetros, que sería la importancia económica y el riesgo de suministro. Entonces, todos aquellos materias primas que están por encima de un cierto umbral de importancia económica y de riesgo de suministro, vamos a considerarlas altamente críticas. ¿De acuerdo? Entre estas está el germanio y el galio, pero también el indio, del que voy a hablar bastante en la charla porque está muy asociado. Pero también para aprovechar está el cobalto, que justamente va a ser la base de la charla de Frederick justo a continuación. Después, también hay que tomar en cuenta que estos elementos que hace poco no nos sonaban tanto y que tienen nombres muy pintorescos, pues resulta que están en la base de nuestra vida diaria, ¿no? Entonces pongo por aquí, por ejemplo, el indio, ¿no? Nombre pintoresco donde los haya. Pues el indio resulta que está en forma de indium tin oxide, que es una aleación en todas las pantallas planas táctiles, pero también en todas las celdas solares fotovoltaicas. ¿De acuerdo? Es imprescindible para la fabricación de tecnologías LED.
y también para diodos láser. Entonces, si nos movemos a germanio, por supuesto germanio refiriéndose al descubridor alemán, en este caso se utiliza para fabricación de plásticos PET, pero también para fabricación de fibra óptica. ¿De acuerdo? Y igual que el galio, el germanio también se utiliza como semiconductor. Entonces, en todo lo que son circuitos integrados, vamos a encontrar cantidades importantes de ambos elementos. Muy importante para el galio, también en nuevos desarrollos de celdas solares, se utiliza en forma de CICS, que es otra aleación, de cobre indio, de nuevo, galio y selenio o azufre. Y también muy importante, se utiliza en los imanes de neodimio, famosos imanes de neodimio, para mejorar su magnetismo y resistencia a la corrosión. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Son elementos con nombres pintorescos que hace mucho tiempo no nos sonaban, pero que están en la base de nuestra vida diaria tecnológica y también en la aspiración futura como humanidad que tenemos de llegar a una economía descarbonatizada y que, por lo tanto, hay que tomarlos en cuenta. En cuanto a su demanda futura, en todos los casos el escenario es que va a aumentar. Para el germanio, por ejemplo, del que voy a hablar mucho, es clarísimo, ¿no? Una demanda creciente en el futuro muy espectacular. Dejo por aquí otro elemento que tiene un nombre feo para nosotros que siempre nos causa miedo, que es el cadmio. El cadmio, si se fijan, también se espera que haya un incremento en su demanda en el futuro, porque también está pasando a ser un elemento tecnológico que se utiliza en celdas solares, pero aliado con telurio en este caso. Un dato interesante. En cuanto al precio, porque siempre la pregunta es ¿y cuánto vale eso? En el caso del indio y del galio estamos hablando de alrededor de 400, 500 dólares el kilogramo. Pero fíjense en el germanio, el kilogramo está ahora a 2.300, más de 2.300 dólares el kilogramo. ¿De acuerdo? Es un precio importante. Si lo comparamos con la plata, que pasado a dólares por kilogramo estaría entre 700 y 800, ahora, que está a un precio alto, estaríamos en el mismo orden de magnitud del indio y del galio, pero el germanio está es 3 veces el precio actual de la plata. Vamos a pasar ya a cuestiones más geoquímicas. Primero de todo, químicas. Los 3 elementos se encuentran juntos en la tabla periódica. Galio e indio son metales, el germanio es un metaloide, y el hecho de que estén cerca en la tabla periódica les confiere, de hecho, mucha similitud en cuanto a su comportamiento químico. Respecto a su geoquímica, 2 datos. Lo primero sería la abundancia en la corteza terrestre, para comparación con los datos que voy a ir proporcionando de nuestro caso de estudio. Para el indio es un ultratraza, estamos hablando de que la concentración promedio en la corteza sería de 0.06 partes por millón, ppm. Un ultratraza, sería el elemento número 61 en orden de abundancia. En el germanio es un poquito más alto, pero estamos hablando de 1,6 ppm. Quédense con ese dato para comparar. Después, 1,6 ppm. En cambio, el galio es mucho más abundante. En el caso del galio estamos hablando de 19 partes por millón, es decir, es de hecho más abundante que el plomo en la corteza terrestre. Y después otro dato importante en cuanto a su geoquímica es que todos, entre otros caracteres geoquímicos, comparten el hecho de ser calcófilos, es decir, van a tener preferencia hacia fases sulfuradas y se van a sentir cómodos, se van a fraccionar hacia fases de sulfuro. Y entonces tiene sentido que los estudiemos en nuestros yacimientos de sulfuros. En cuanto a su mineralogía, forman algunos minerales propios, es decir, en los que están en la estructura cristalina de forma estructural, pero son raros. Puede que la excepción de uno que es un poco más abundante sea la algirodita, pero forman muy poquitos minerales y que son muy escasos, pero, en cambio, suelen estar o pueden alcanzar altas concentraciones entrando a la estructura de otros sulfuros que son mayoritarios en muchos de los depósitos que tenemos. Por ejemplo, esfalerita. La esfalerita puede concentrar mucho indio, germanio y galio, como vamos a ver a continuación. Otro sería la calcopirita. Esos son los 2 principales. Otros, como la estanita, etcétera, también. Y, si bien forman algunos pocos minerales, no forman yacimientos minerales propios, y eso es importante. Siempre, sistemáticamente, se obtienen como subproductos de otros metales. Entonces, por ejemplo, un caso clásico es Kidd Creek. Kidd Creek es uno de los grandes productores mundiales de indio, pero se obtiene como subproducto de cobre y zinc. Como ven en la tabla de la derecha, diferentes tipologías de yacimientos minerales pueden concentrar diferentes cantidades de estos metales tecnológicos. Y esto, de hecho, acaba reflejando que cada uno de estos yacimientos se forma a partir de procesos y fluidos con caracteres diferentes, ¿no? Entonces,
toda una variedad de depósitos, diferentes signaturas metalíferas, incluyendo también estos metales tecnológicos. Sabiendo eso, lo que hicimos hace 5 años, con un proyecto del Banco Mundial Fondesit, fue pues muestrear no una tipología de yacimientos, ¿no?, sino toda una variedad de tipologías de yacimiento para intentar de alguna manera pescar todas esas diferencias o diferentes signaturas metalíferas. Y ahí lo hicimos ¿dónde? Pues en uno de los mejores sitios para hacerlo, que son los Andes centrales. Incluimos yacimientos que están en el cinturón estanífero de los Andes centrales, en sistemas miocenos de pórfido epitermal en Perú, también yacimientos de sulfuros masivos volcanogénicos y para la charla de hoy, insisto, van a ser yacimientos de tipo Mississippi Valley, MBT o MBT, para más corto. ¿De acuerdo? Entonces, se muestrearon toda una serie de yacimientos y eso lo hicimos porque partíamos de un estudio previo muy importante por Soler en el año 87, en el que el autor ya empezaba a hablar, en el año 87, de diferentes signaturas metalíferas para diferentes yacimientos, diferentes tipologías de yacimientos en diferentes rocas encajonantes. Por ejemplo, encontraba diferencias para galio, para relaciones de galio-indio, cadmio-indio. Y si bien este estudio es muy importante, partía para el análisis de whole ore, de mena todo en uno o de concentrados. Entonces, la limitación era que sabíamos muy poco de la expresión mineralógica en sí de estos metales tecnológicos y tampoco conocíamos la distribución a lo largo de un yacimiento o de un sistema mineral o de un distrito. Entonces, la pregunta que nos hicimos de investigación fue, ok, sabemos que, por ejemplo, en porphyry-centered sistemas polimetálicos, alrededor de un núcleo de pórfido, sabemos que los elementos mayoritarios están zonados. Sabemos que hay un núcleo de cobre que sigue con zinc, plomo, plata. Entonces, eso lo sabemos para los mayoritarios. ¿Pasa lo mismo con los traza tecnológicos? Esa era una pregunta de investigación y la siguiente es esta. Sabemos que un yacimiento mineral no se forma instantáneamente, sino que necesita todo un periodo. Los minerales se forman a lo largo de una secuencia de cristalización que puede abarcar millones de años. Incluso podemos tener diferentes generaciones de una misma fase mineral. Entonces, si analizamos todo eso, estamos perdiendo mucha información con respecto a la evolución del sistema, con respecto a la concentración de estos metales tecnológicos en la secuencia paragenética. Por lo tanto, lo que hicimos fue pues, seleccionar muchas muestras de cada uno de los distritos para tener una representación espacial y después dedicar meses y meses al estudio petrográfico. Y solo cuando el estudio petrográfico era muy sólido y sabíamos bien la secuencia, solo entonces decidimos hacer los análisis puntuales. Entonces, como no queríamos perder esa información textural, tuvimos que analizar poquitos micrómetros cuadrados de cada mineral y eso lo hicimos con microsonda electrónica en Barcelona y con ablación láser en ETH en Zúrich. A partir de ahí obtuvimos muchos datos. Esos son datos de 5 años de investigación. Ahí hay miles de análisis puntuales. Lo primero que quiero llamar la atención es poniéndolo todo junto. Aquí tenéis para esfalerita y para calcopirita un ejercicio muy simple de análisis de componente principal. Vamos a quedarnos con la esfalerita. Si os fijáis, en azul tenemos los datos correspondientes a esfalerita en yacimientos de UMS. Se van hacia la parte de mercurio, cadmio, etcétera. Los de tipo cordillerano, que están en este naranja más oscuro, están muy enriquecidos en indio. Ahí tenemos a Ayahuilca, Morococha, Zoraida. Y después, si nos vamos, por ejemplo, los que están a esfalerita en cuerpos de skarn, está muy enriquecida en cobalto, manganeso. Y con respecto a los MBTs, que es la charla de hoy, pues efectivamente están muy enriquecidos, diferencialmente enriquecidos en germanio. ¿De acuerdo? Entonces eso confirma más o menos lo que ya se sabía, pero a partir de ahí tenemos que ir un poco más allá, ver cómo se distribuye eso a lo largo de la secuencia paragenética en este caso. En Perú hay mineralizaciones muy importantes de yacimientos de tipo Mississippi Valley, MBT, incluyendo el icónico San Vicente, un modelo que se sigue en todo el mundo, y que está en producción. Y por lo tanto era un escenario muy bueno para abordar este estudio más detallado. Estos yacimientos MBT se formaron a partir del Cretácico superior terciario, como bien Cyril explicó ahora ya incluso con dataciones radiométricas, y se encajan en dolomías triásico-jurásicas del grupo Pucará.
Hemos estudiado no solo un yacimiento, hemos intentado hacer un estudio un poco más amplio. Dentro de lo que es el distrito de San Vicente se seleccionaron muestras del propio depósito de San Vicente, pero también de 2 prospectos, de momento subeconómicos, que están más al sur, Chilpes y Huacrás. También tuvimos acceso a muestras de sal y paico y finalmente van a ver que comparo sistemáticamente nuestros datos con datos de Mondillo en un estudio que él hizo sobre esfalerita de cristal que está en el distrito de Bongará. Lo primero en San Vicente, en todos en general, pero en San Vicente es particularmente espectacular, es la variedad de colores de esfalerita. Pudimos identificar hasta 7 generaciones de esfalerita, asociados a 2 etapas de mineralización. En una primera etapa de mineralización tenemos una esfalerita que es más oscura, negra, marrón, marrón amarillenta, hasta un primer tono de amarillo. De acuerdo, que es la que forma las típicas cebras, pero también otras texturas más coliformes, incluso brechadas, y que está intercrecida con una primera generación de dolomía esparítica. Y después tenemos una segunda etapa de mineralización en que, formando brechas, estructuras que cortan en gran ángulo a la mineralización de la primera etapa, donde las esfaleritas de colores más claros, incluyendo esa esfalerita naranja tan espectacular, también esfalerita amarillenta e incluso esfalerita blanca. Es un blanco plateado, es la famosa cleiofana, la variedad cleiofana de la esfalerita, es una esfalerita blanca, que corta prácticamente todo. Si sabemos que hay diferentes generaciones y podemos hacer una correlación temporal entre ellas, puede que encontremos diferencias en la concentración de los metales críticos a lo largo de esas diferentes generaciones de esfalerita. Esa es la pregunta de investigación. Cuando lo miramos en el microscopio, de nuevo los colores son espectaculares. Podemos ver con reflexiones internas y también con algo de anisotropía, que no le correspondería a la esfalerita, pero voy a dar la respuesta al final. Vemos esos mismos colores bajo el microscopio cuando cruzamos níqueles con luz reflejada. Tenemos una esfalerita negra que es sobrecrecida por una esfalerita marrón, marrón rojiza, amarillenta, amarilla en la primera etapa de mineralización. En la segunda etapa de mineralización, esa esfalerita naranja sobrecrecida por una esfalerita amarilla, incluso como pueden ver en la figura de abajo al centro, por una esfalerita blanca. Con todo eso pues podemos hacer una secuencia paragenética ordenando también todas esas generaciones de esfalerita, ¿de acuerdo? Para el depósito de San Vicente. También en el distrito de San Vicente, pero en uno de estos prospectos encontramos una esfalerita que es muy parecida, por lo menos en color, a la esfalerita de segunda etapa del yacimiento de San Vicente. En el caso de Chilpes vemos esta esfalerita marrón rojiza, también incluyendo variedades naranjas y amarillas. Y para el caso de Huacrás, en las muestras que tuvimos acceso, la esfalerita es así como muy alotriomórfica y se caracteriza por un color que hemos llamado naranja marronoso, ¿no? Muy bien, en el caso de sal y paico, de nuevo, también mucha variedad de esfalerita. En cuanto a colores, pudimos diferenciar incluso 5 generaciones de esfalerita, todas ellas asociadas en principio a una única etapa de mineralización. Una primera esfalerita más negra, intercrecida con pirita marcasita, y después esfalerita marronosa sobrecreciendo a la negra, y esta esfalerita marronosa a su vez sobrecrecida por un marrón amarillento y una esfalerita amarilla, e incluso otra vez de nuevo una esfalerita blanca. Y de nuevo, pues nuestro trabajo aquí era construir secuencias paragenéticas que fueran lo más completas posible, también para sal y paico. Entonces vamos a pasar a los resultados. Estos gráficos dan un poco de miedo porque hay muchos datos, ya lo sé, pero es la manera más gráfica y fácil de mostrarlo, porque hay cientos y cientos de análisis. Entonces, por eso las cajas y bigotes en ese tipo de resultado pues son especialmente útiles. Empezamos, por ejemplo, para el hierro, y se van a fijar que he ordenado para primero el depósito de San Vicente, y después Chilpes, y después Huacrás, y después sal y paico. He ordenado esas cajas de generaciones más antiguas a generaciones más nuevas hacia la derecha, y después también el color de la caja corresponde al color de la esfalerita, para hacerlo un poco más fácil. Con respecto al hierro hay un cambio muy brusco, o sea, no es una cosa continua, es muy brusco. Hay una cantidad de hierro bastante elevada en la esfalerita de primera etapa de mineralización, que decrece de forma muy brusca, varios órdenes de magnitud, a la de segunda etapa de mineralización en San Vicente, que se parece composicionalmente respecto al hierro mucho a la que hay en Chilpes. Y si vamos a sal y paico, hay también un descenso
en cuanto al contenido de hierro desde generaciones tempranas a finales. En sal y paico solo obtuvimos resultados significativos para 3 generaciones. Si vamos al otro metal que estaría en cantidades minoritarias, sería el cadmio, lo que vemos es un poco la tendencia contraria. La primera etapa está caracterizada por esfalerita con más bajo cadmio, mientras que la segunda etapa está caracterizada por una esfalerita mucho más rica en cadmio, similar a lo que sucede en chilpes, guacrás y también en sal y paico. Entonces vamos ahora a los elementos traza. Los de antes eran minoritarios, ahora estamos hablando de elementos traza tecnológicos. Vamos a hablar un poquito de indio, sobre todo de germanio y de galio. Lo primero, para el indio, como era de esperar, las concentraciones suelen ser a nivel de sub-ppm, muy bajas, excepto alguna esfalerita que nos da 92 partes por millón. Pero en general los contenidos, como pueden ver en el gráfico de la derecha, son muy bajos. Hay un incremento pronunciado desde esfalerita de primera etapa a segunda etapa, mientras que en chilpes es muy claro que la tendencia es justo a la contraria, hay una disminución en la concentración. Mientras que si después vamos a sal y paico hay un incremento en la concentración de indio. Lo que más o menos quiere decir eso es que no hay un control paragenético claro de si hay un enriquecimiento o empobrecimiento de indio con respecto al tiempo, ¿no? No obstante, sí que pongo al lado el gráfico para cobre para que vean que más o menos mimetiza el comportamiento del indio, y es porque ambos elementos suelen entrar a la esfalerita, a la estructura de la esfalerita acopladamente. Vamos a hablar entonces ahora sí de germanio y de galio, que es lo que suele ser más relevante en yacimientos de tipo Mississippi Valley. Lo primero, el germanio de por sí en todas las esfaleritas es muy elevado. Estamos hablando de concentraciones a nivel de rango intercuartil, para tener un dato que sea significativo a nivel estadístico, de decenas a cientos de partes por millón de germanio. Eso de por sí ya es muy elevado y iguala a San Vicente con otros yacimientos MBT de Perú, del mundo donde se sabe que hay un germanio, una base de germanio muy elevado, pero encontramos concentraciones de germanio de hasta 1.800 partes por millón en algunas variedades de esfalerita, que en este caso es sobre todo la esfalerita naranja de segunda etapa de San Vicente. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto al germanio, vemos que hay un incremento sistemático en el tiempo en todos los depósitos, prospectos estudiados. En el caso de, por ejemplo, San Vicente, hay un cambio brusco desde la primera etapa de mineralización a la segunda, excepto para la esfalerita blanca. Después, si vamos a chilpes, también de alguna manera hay ese incremento. No es claro porque la variedad de datos para la primera generación aquí representada de chilpes es muy amplia, pero hay esa tendencia hacia incrementar contenido de germanio, y lo mismo para sal y paico. Bueno, entonces de alguna manera parece que hacia etapas finales de la mineralización tendemos a formar esfalerita que es más rica en germanio. Cuando vamos al galio, nos pasa un poco como con el indio. Las concentraciones de galio son mucho más altas que para las de indio. Estamos hablando de desde su ppm hasta 27 ppm de galio a nivel de rango intercuartil. No obstante, con alguna esfalerita con 4.000 partes por millón de galio, es de las más ricas nunca descritas en la literatura, lo que vemos es que hay, por ejemplo, un incremento brusco entre primera etapa y segunda etapa para esfalerita de San Vicente, mientras que para chilpes es la tendencia contraria, mientras que para sal y paico es la tendencia de nuevo de enriquecimiento progresivo. Entonces, a diferencia del germanio, para el galio parece que tampoco podemos establecer una pauta clara de evolución con respecto al tiempo. ¿Sí? Con respecto al germanio, los valores de decenas a centenares de ppm, porque suele ser una de las inquietudes, eso ya es un valor económico, muy económico, ¿de acuerdo?, de base. Esos valores de miles de ppm son valores muy elevados, mucho más allá de los valores económicos. En el caso de San Vicente, por ejemplo, lo que sí que tengo que mencionar es que esa segunda etapa de mineralización, como bien explicó también Cyril, es volumétricamente muy restringida. ¿De acuerdo? Es volumétricamente muy restringida. No obstante, lo interesante es que la esfalerita, prácticamente toda la esfalerita de chilpes y guacrás, que pertenece o es muy parecida a la segunda etapa de San Vicente, es muy rica en germanio. O sea, entonces, aunque sean prospectos, pues a veces vale la pena analizar estos elementos para ver si rescatamos algo más de valor en esos prospectos. Bueno. Well, then something interesting regarding sphalerite. If we know the trace elements, we can also calculate the temperature of crystallization.
using the Hensel geothermometer, and something that calls our attention is that sphalerite that is richer in germanium, and the orange and the yellow crystallize at a lower temperature. So again, we see two temperatures as it happened with the concentrations. Now with the crystallizing temperature, two different ranges. The first stadium, temperatures of around 175. And in the second stage, in the Prospect and Salipaico, the temperature is lower, around 50 degrees according to this method. So we can start to accumulate in certain things. It's sphalerite that crystallizes at the end of the paragenetic sequence is richer in germanium, and we know that typically is something that has lively colors, orange and yellow, and then we can see this sphalerite that crystallizes at lower temperature. The incorporation of these elements to the structure, there's always a discussion, they're included or they're nano inclusion, nano. La ablación que hemos analizado siempre son, o los rangos adquiridos siempre son planos y no hemos visto microinclusiones, entonces nos queda la opción de que sean nanoinclusiones o bien que sean como digo, estén en la estructura cristalina. Para el caso del hierro, por ejemplo, para poner un ejemplo que es muy fácil y muy visual, está claro, tiene una correlación 1:1 negativa con respecto a la concentración molar de zinc. Es un intercambio de un átomo de hierro por un átomo de zinc. Entonces vamos a ver para lo que más nos interesa, germanio, galio, etcétera. El primer gráfico es una nube de puntos, ahí podemos ver nada, ¿no? Pues bueno, eso nos está indicando que germanio y galio parece que entran a la estructura de la esfalerita mediante procesos separados, no hay una correlación, no entran juntos. Si vamos al germanio, vemos que para algunos grupos de puntos la correlación de germanio es muy buena con la correlación de plata en una proporción de 1:2. No para todos, pero para muchos grupos de datos funciona. Y si miramos para cobre, pues también pasa lo mismo. Hay una correlación muy buena, 1:2, con cobre. Y ese tipo de gráficos nos indican que hay una incorporación emparejada de ambos elementos a la estructura de la esfalerita. Entonces, parece que el germanio, nuestra esfalerita, aquí en Perú, en estos yacimientos de MBT, entra acoplado con cationes monovalentes, como plata y cobre. Y finalmente, este estudio fue complementado con microscopía de alta resolución. Aquí, junto con colegas de la Universidad de Granada, en España, hicimos microscopía de transmisión en FIB, en lamelas. Cortamos lamelas que eran transparentes electrónicamente, es decir, de pocos nanómetros de espesor. Y hubieron sorpresas, ¿no? Bueno, lo primero es, aquí tienen de dónde se sacaron las lamelas, a continuación son las imágenes de las lamelas en sí con SEM, pero después pasamos con TEM, perdón, pero después pasamos a lo que sería TEM-EDS. Y lo primero que vemos es que la esfalerita suele ser composicionalmente muy homogénea y no encontramos, por ejemplo, sitios donde haya fases, ¿no? Fases de germanio. Aquí la escala son 2 micrómetros también, para que lo mantengan. Entonces, si no encontramos fases incluso en la esfalerita naranja o amarilla, que son las más ricas en germanio, lo que estamos diciendo es que ese germanio está en la estructura. Es una evidencia muy fuerte de que el germanio está en la estructura de la esfalerita. Y después ya fuimos directamente a quemar esas lamelas a la alta resolución a nivel de nanómetros. Noten las escalas aquí, 10 nanómetros. Estamos casi viendo los arreglos de átomos. Y, bueno, sí que observamos matriz policristalina, es verdad, sí que observamos defectos de apilamiento, es verdad, pero no observamos fases de germanio. De nuevo, como digo, el germanio y el galio están en la estructura. Pero cuando hacemos difracción de electrones, aquí hubo una sorpresa. Encontramos varios politipos de esfalerita. Bien, ¿no? Poca novedad. Pero también encontramos esfalerita con estructura hexagonal. Es decir, había wurtzita, varios politipos de wurtzita, y especialmente en la esfalerita de menor temperatura, lo cual es contraintuitivo, porque la wurtzita es el polimorfo de alta temperatura de la esfalerita. Entonces llegamos a la conclusión de que esa composición exótica, muy enriquecida en germanio, muy enriquecida en cadmio, etcétera, favorece la estructura de la wurtzita en vez de una estructura cúbica mucho más ordenada como la de la esfalerita, ¿no?
Bueno, como conclusiones, yo creo que una primera conclusión importante es que durante exploración vale la pena usar paquetes multianalíticos, incluyendo metales y metaloides, que pueden estar en bajas concentraciones, que pueden ser tecnológicos y que pueden incrementar el valor de nuestra mena. Y pueden haber sorpresas agradables como las que estamos encontrando aquí, por ejemplo, también en yacimientos MBT de Perú, pero también en otros yacimientos de otras tipologías que mostré antes. Todos estos elementos son calcófilos, entonces tiene sentido aún más analizarlos en mena de sulfuros, que prácticamente es lo que más trabajamos, ¿no?, en Perú. Diferentes elementos críticos, incluyendo indio, germanio y galio, van a tener diferente afinidad por diferentes tipologías de yacimientos minerales. En el caso de yacimientos de baja temperatura, desconectados de magmatismo, normalmente lo que tenemos es un enriquecimiento en germanio más menos galio. En los yacimientos de MBT de Perú, que cumplen esos requisitos de formación, los contenidos de germanio y de galio son sistemáticamente elevados y en algunos casos muy elevados, entre los más elevados nunca descritos en la literatura. ¿De acuerdo? Hemos visto que sí que podemos correlacionar la cantidad o la concentración de germanio en esfalerita con la secuencia paragenética, está más enriquecida hacia las generaciones más jóvenes de esfalerita, normalmente esfalerita de colores muy vivos y que además cristalizó a menor temperatura. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente hemos visto que estos elementos están incorporados en la estructura de la esfalerita. Finalmente decir, este artículo, esta investigación evidentemente es el fruto del trabajo de mucha gente, de muchos investigadores de muchas partes del mundo. Entonces lo he expuesto yo, pero por favor tengan en mente todas estas caras, incluyendo también a tesistas de Católica. Este artículo acaba de ser publicado hace pocas semanas en la revista Mineralium Deposita. Ahí están todos los gráficos que he mostrado. ¿De acuerdo? Entonces, si están interesados, estaré pues encantado de enviarles el artículo si me escriben un correo a mi dirección. Aquí la tienen. Y con mucho gusto se la enviaré. No puedo terminar la presentación sin también agradecer a las empresas mineras que nos han contribuido muestras o acceso durante días a sus muestras de mena, en este caso Nexa y Simsa. Bueno, muchas gracias. Sí, tendríamos tiempo para una pregunta. Sí, los chicos con el micrófono. Buenos días. Mi pregunta ¿tendría algo que ver en estos MBT, en estos yacimientos MBT, el carácter singenético de la mineralización, ¿no?, por la presencia principalmente en San Vicente, por la presencia de las sebrinas, ¿no?, sí, en las esfaleritas, ¿no?, tipo rubicín, ya que el carácter singenético no se contradice del epigenético en este tipo de yacimientos MBT. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, son yacimientos, de hecho, no son singenéticos, son de reemplazamiento incluso a las cebras. Evidentemente, ha habido estudios más recientes que demuestran que son producto de reemplazamiento y autoorganización en el sistema y te acaban dando ese bandeado. Pero es una autoorganización, pero posterior a la depositación. Estos yacimientos es muy importante porque ahora eso es muy nuevo. Lo que presentó Cyril el otro día son datos geocronológicos muy nuevos, muy buenos. Si bien las dolomías del grupo Pucará son triásico-jurásicas, la mineralización se forma mucho después. Se forma en el Cretácico superior ya terciario. ¿De acuerdo? Entonces, eso no va a determinar en este caso el hecho de que esté enriquecido o no en germanio. Lo que favorece que esté enriquecido en germanio son las características del fluido mineralizante, que es un fluido de baja temperatura, desconectado de magmatismo, y eso es normalmente muy favorecedor para concentraciones elevadas de germanio. ¿De acuerdo? Eso es lo determinante. Más que nada por la temperatura, ¿no? Sí, pero como digo, muchas gracias a usted. Muchas gracias, Lizar, por la presentación, primeramente. Mi consulta iba a la pequeña anomalía que encontraste de tener, por ejemplo, wurtzita con esfalerita, a pesar de ser de distintas temperaturas. Y mencionabas que un condicionante era el germanio. Entonces,
Así como sucede en los MBT, seguramente en otros sistemas también de tipo pórfido, no solamente es una cuestión de presión y temperatura, sino de disposición de elementos. ¿Encontraste algún otro tipo de anomalías ahí que podrías un poco ampliar, por favor? Gracias. Bueno, ahí, no, a nivel estructural es esfalerita y wurtzita, ¿sí? Y varios politipos, perdón, dentro de esos dos polimorfos, varios politipos de esfalerita y de wurtzita, ¿de acuerdo? Eso es básicamente un gran resultado. ¿Qué pasa? Que cuando entonces hablamos con colegas del mundo de yacimientos minerales me dice, siempre lo típico, ¿no? Pues es verdad, yo tenía una muestra de esfalerita, tenía muestras de esfalerita de MBT de no sé dónde y resulta que cuando les decía a los chicos que la esfalerita era isótropa en el microscopio, ellos me demostraban que no era tan isótropa. Pues puede que en algunos casos, sobre todo en yacimientos de este tipo muy enriquecidos en estos elementos más exóticos, sean favorecedores de una estructura más hexagonal. Entonces sí, aunque sea de más baja temperatura, hemos visto también gráficos de algo más experimentales que demuestran que altos contenidos de germanio o de cadmio favorecen la estructura de la wurtzita en vez de la esfalerita. Sí, no sé si tenemos tiempo para una última pregunta de Les. Les Oldham. Les Oldham, de Anglo-Peruana. San Vicente son muy depleted en fierro. I'll say it in English, it's better. Una de las formas en que la esfalerita puede aparecer a través de salmueras de campos de petróleos, ¿no? Porque la salmuera es la roca fuente para el petróleo. Bueno, pueden ser ricos en zinc y es posible que el gallium y el germanium también estén fraccionados en la salmuera de los campos petroleros. ¿Es posible? ¿Has visto algo? Estamos trabajando con nuestros colegas haciendo trazas de las fuentes de metal. Están haciendo un gran trabajo. Entonces, para ver las fuentes de los isótopos, entonces hay diferentes pasos ahí. También tenemos esfaleritas en chirpe en otros y son más radiogénicas. Entonces pensamos que hay una seleccionación del grupo MITU y como ha sido enfatizado el otro día, mientras que estas primeras generaciones de la primera etapa de San Vicente de esfaleritas son de roca fuente, roca madre y quizás hidrocarbonos, pero eso es todavía un estudio que está en camino. Gracias por la pregunta. Creo que nos quedamos sin tiempo. Es además un placer presentar a Fredrik Sahlström, que en este caso, colega de la Universidad Católica, creo que es la primera conferencia que da en Perú, y va a hablar de otro metal crítico, en este caso cobalto, en fondos oceánicos. Muchas gracias.